Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismecito porque hoy tenemos un tema que arde. Prepárense porque la bomba está a punto de explotar, y es que vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, como lo oyen. La mismísima Demet Özdemir, la estrella de las series turcas que nos robó el corazón en Erkenci y tantas otras producciones, ha soltado una bomba que ha hecho temblar a todos los fans y a mí, obviamente, me tiene con el corazón a mil. Y no solo eso, sino que también vamos a sumergirnos en todo el contexto, en los rumores, en las especulaciones y, por supuesto, en la confirmación que nos ha dado Demet. ¿Están listos para descubrir qué está pasando? Porque yo estoy que no me lo creo. Así que si eres fan de las series turcas, si sigues de cerca la vida de Demet Özdemir, si te mueres por saber qué pasa entre ella y Can Yaman, y si quieres estar al tanto de todo lo que está sucediendo, este es tu vídeo. Prepárense para una dosis épica de chismes, detalles y análisis que estoy segura que les va a encantar. No se pierdan ni un segundo porque aquí viene lo bueno. Y antes de que empecemos, no puedo dejar de recordarles. Suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido fresco y que les mantenga al día con las últimas noticias y los mejores chismes del mundo de las series turcas y de las celebridades. No se lo pueden perder. Ok, ahora sí comencemos. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, para muchos, una de esas historias de cuento de hadas. Empezaron a trabajar juntos en la serie Erkenci o Pájaro Soñador en español, y la química entre ellos fue simplemente explosiva. La gente los adoraba, la serie era un éxito rotundo, y todos soñaban con que la ficción se hiciera realidad. La verdad, yo también me lo creía. Veíamos esas miradas, esas sonrisas, y claro, era imposible no shippearlos. Yo era la primera. Recordemos cómo Erkenci conquistó a la audiencia. La historia de Sanem, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora, y Can, un fotógrafo aventurero y dueño de una agencia de publicidad, fue una fórmula mágica. La trama, llena de malentendidos, secretos y por supuesto, mucho romance, mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla semana tras semana. Y por supuesto, la química entre Demet y Can fue el ingrediente secreto que elevó la serie a otro nivel. Sus escenas juntos eran pura dinamita, y la conexión que transmitían era innegable. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó a audiencias de todo el mundo. Gracias a plataformas de streaming y a la magia de las redes sociales, Erkenci se convirtió en un fenómeno global. Fans de diferentes países se unieron para apoyar a la pareja, creando grupos, compartiendo fotos y vídeos, y especulando sobre su relación fuera de la pantalla. Y claro, con el éxito de la serie, empezaron los rumores. Fotos juntos, salidas indirectas en redes sociales. La verdad, la prensa turca, siempre al acecho, no se cansaba de investigar y de sacar a la luz cualquier detalle que pudiera confirmar lo que todos esperábamos, que Cupido había hecho de las suyas. Los medios turcos, conocidos por su afán de buscar la primicia, se lanzaron a la caza de cualquier pista que confirmara el romance. Publicaciones especializadas en farándula y espectáculos analizaban cada gesto, cada comentario, cada like en redes sociales. Se filtraban fotos de supuestas citas, y se especulaba sobre viajes románticos. La expectación era máxima, y cada noticia, por pequeña que fuera, generaba un revuelo tremendo entre los fans. Pero como suele pasar en estas historias, la realidad es mucho más compleja que las fantasías que creamos. Y a pesar de los rumores y las expectativas, las cosas nunca fueron tan sencillas. Hubo altibajos, rumores de peleas, distancias. Y finalmente llegó el momento en el que cada uno siguió su camino por separado. Can Yaman, por un lado, se fue a Italia y empezó a trabajar en proyectos internacionales, mientras que Demet Özdemir continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando otras series y consolidándose como una de las actrices más queridas del país. La separación de Demet y Can fue un momento agridulce para los fans. Por un lado, la tristeza por ver el fin de la historia de amor en la pantalla. Por otro, la curiosidad por saber qué les depararía el futuro a ambos. Can, con su creciente popularidad, decidió probar suerte en el mercado internacional. Italia le abrió las puertas y rápidamente se convirtió en una estrella en el país europeo. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía,
demostrando su talento y versatilidad como actriz. Y aunque los caminos se separaron, la conexión entre ellos, de alguna manera, siempre estuvo presente. Cada vez que algo no de los dos hablaba, aunque fuera de forma indirecta, de su relación, las redes sociales y los medios de comunicación se encendían. El interés en su historia de amor nunca disminuyó, y cualquier mención, por mínima que fuera, era interpretada como una señal. ¿Y ahora, qué ha pasado? ¿Por qué estamos hablando de todo esto hoy? Pues, señoras y señores, ¿por qué? Demet Özdemir ha hablado. En una entrevista reciente y después de mucho tiempo de silencio, Demet ha dejado muy claro algo que, honestamente, ha hecho que mi corazón diera un vuelco. A la pregunta de si Can Yaman es parte de su vida, Demet respondió con una frase que a mí, me dejó sin palabras: Can es parte de mi vida y jamás lo dejaré. ¡Guau! ¿Se imaginan? Imaginen la emoción. Imaginen el revuelo. Y créanme, no soy la única que se quedó boquiabierta. Las redes sociales explotaron, los fans enloquecieron, y la prensa, bueno, la prensa está que echa chispas. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿Qué podemos interpretar de estas palabras? Bueno, lo primero que podemos decir es que Demet, de alguna manera, ha confirmado que Can sigue siendo una persona importante en su vida. No sabemos si son amigos, si se ven, si se hablan con frecuencia, pero lo que sí sabemos es que hay una conexión, un vínculo, que va más allá de la simple relación laboral que tuvieron en el pasado. Esta frase, Can es parte de mi vida y jamás lo dejaré, es mucho más que una simple declaración. Es una afirmación de que la relación entre ellos es profunda y significativa. Implica que a pesar de las dificultades y los rumores, Demet valora la conexión que tiene con Can y está dispuesta a mantenerla. Es una muestra de cariño y respeto, y una clara señal de que no ha olvidado el pasado. Y para mí eso es muy significativo. Porque a veces, cuando las relaciones terminan, sobre todo cuando hay mucha exposición mediática de por medio, es muy fácil que queden rencores, malos entendidos. Es muy común que al final, el cariño se diluya y se convierta en indiferencia. Sin embargo, en este caso parece que no. Parece que a pesar de todo, el respeto, el cariño y la admiración mutua siguen presentes. ¿Qué más podemos deducir de estas palabras? Bueno, por un lado podríamos pensar que Demet está abierta a mantener una relación de amistad con Can. Que aunque no sean pareja, se preocupan el uno por el otro y siguen estando presentes en sus vidas de alguna manera. Esta amistad, si es que existe, sería un ejemplo de madurez y respeto mutuo. Demuestra que pueden dejar atrás los dramas y los rumores, y enfocarse en mantener una conexión basada en el afecto y la admiración. Es posible que se hablen, se apoyen en sus proyectos profesionales, y se preocupen por el bienestar del otro. Por otro lado, y esto es pura especulación, podríamos pensar que Demet está dejando la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro. Ojo. No estoy diciendo que esto vaya a suceder. Pero en este mundo de las series turcas, donde todo es posible, donde las historias de amor y desamor dan muchas vueltas, nunca se sabe. Es cierto que las series turcas y la vida misma están llenas de giros inesperados. Las segundas oportunidades, los reencuentros y las reconciliaciones son temas recurrentes en las telenovelas turcas. Y aunque no podemos predecir el futuro, la posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos, en algún momento, siempre estará presente en la mente de los fans. Lo cierto es que con estas palabras, Demet ha abierto un nuevo capítulo en esta historia. Un capítulo que sin duda va a generar muchas expectativas y que va a mantenernos a todos en vilo. Y ahora vamos a analizar un poco más a fondo lo que ha ocurrido. Recordemos que en el pasado hubo muchos rumores sobre la relación entre Demet y Can. Se hablaba de celos, de presiones, de incompatibilidades. Y aunque ninguno de los dos confirmó nada, lo cierto es que la situación entre ellos parecía bastante tensa. Los rumores sobre las supuestas dificultades en la relación entre Demet y Can alimentaron la curiosidad de los fans. Se especulaba sobre las razones de sus desacuerdos, y se analizaban cada detalle que pudiera revelar la verdad. La presión mediática, la exposición constante y las exigencias de sus carreras profesionales podrían haber contribuido a la tensión entre ellos. Ahora, después de todo este tiempo, Demet ha dado un paso adelante. Y para mí, esto es muy valiente. Porque al final, no es fácil hablar de tu vida personal, sobre todo cuando sabes que tus palabras van a ser analizadas y comentadas por todo el mundo.
Demet ha demostrado una vez más que es una mujer fuerte, segura de sí misma y que no tiene miedo a expresar sus sentimientos. La valentía de Demet al hablar sobre Khan es admirable. A pesar de la presión mediática y las posibles consecuencias, ha decidido ser honesta y expresar sus sentimientos. Demuestra que es una persona auténtica y que no teme mostrarse tal como es. Además, me parece imp. Importante destacar el contexto en el que se han producido estas declaraciones. Recordemos que Demet está en un momento muy bueno de su carrera. Está consolidada como una de las actrices más importantes de Turquía, ha protagonizado éxitos como Doğduğun Kaderindir y Anfara, y está muy feliz en su vida personal. Y en este contexto que decida hablar de Can Yaman, que decida reconocer que forma parte de su vida, me parece un gesto muy significativo. El éxito profesional y la felicidad personal de Demet son un reflejo de su esfuerzo y dedicación. Ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su felicidad actual es un indicio de que ha superado las dificultades del pasado y ha encontrado la paz y la estabilidad en su vida. En este contexto, hablar de Can es un acto de madurez y agradecimiento hacia una persona que fue importante en su vida. Significa que a pesar de todo lo que haya pasado, no tiene miedo a recordar su pasado, a reconocer que Can fue, y sigue siendo, una persona importante en su vida. Y eso, para mí, es admirable. El gesto de Demet es una muestra de gratitud y reconocimiento hacia Can. A pesar de las posibles dificultades y los rumores, ha decidido valorar los buenos momentos que vivieron juntos. Es un ejemplo de cómo se puede mantener una relación de respeto y afecto, incluso después de que el amor romántico haya terminado. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasará en el futuro? ¿Veremos a Demet y Can juntos de nuevo? ¿Retomarán su relación? ¿O simplemente seguirán siendo amigos? La verdad, no lo sé. Pero lo que sí sé es que esta historia está lejos de terminar. Que pase lo que pase, la conexión entre ellos siempre estará presente. Y que, como fans, lo único que podemos hacer es seguir apoyándolos, respetando sus decisiones y esperando, con mucha ilusión, a ver qué nos depara el destino. Las expectativas de los fans son altas. Todos queremos saber qué pasará con Demet y Can en el futuro. ¿Se reencontrarán? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Mantendrán una amistad cercana? Las posibilidades son infinitas y la intriga es parte de la magia de esta historia. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan divertido y que se hayan enterado de todo lo que está pasando con Demet Özdemir y Can Yaman. La verdad, a mí me encanta hablar de estos temas, me encanta compartir con ustedes mis opiniones y mis análisis, y me encanta saber que compartimos la misma pasión por las series turcas y por este mundo fascinante de las celebridades. La interacción con los fans es fundamental. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías sobre lo que está sucediendo. Es una forma de conectar con ustedes, de compartir la pasión por las series turcas y de crear una comunidad. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver mis vídeos, por sus comentarios, por su apoyo. De verdad, muchas gracias. El apoyo de los fans es el motor de este canal. Gracias a ustedes, puedo seguir creando contenido y compartiendo mi pasión por las series turcas y las celebridades. Su apoyo me motiva a seguir adelante y a mejorar cada día. Y por supuesto, no puedo irme sin pedirles algo más. Primero, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Segundo, compartan este vídeo con sus amigos, con todos los fans de las series turcas y con todos aquellos que, como nosotros, están enganchados a la vida de Demet Özdemir y de Can Yaman. Y por último, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. La comunidad de fans es lo más importante. Compartir este vídeo con sus amigos y familiares es una forma de expandir nuestra comunidad y de crear un espacio donde todos podamos compartir nuestra pasión por las series turcas. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme y hasta la próxima. Chao, chao.